Hola, mi nombre es Gaby de Villa y hoy voy a hablar sobre el autor Robert Louis Stevenson, nacido el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Reino Unido. Muere el 3 de diciembre de 1894 en Vailima, Samoa, por una hemorragia cerebral a los 44 años, uno de los autores que han muerto muy jóvenes. Su religión era el presbiterianismo. ¿Qué es el presbiterianismo? Bueno, pues es una parte de la tradición reformada dentro del protestantismo de Gran Bretaña, que deriva su nombre de la forma presbiteriana de gobierno de la iglesia, que se rige por asambleas. Bueno, pues eh, Robert es hijo de Thomas Stevenson y Margaret Isabella Stevenson, su cónyuge Fanny Van de Graaff. Robert era poeta, ensayista, novelista, escritor de cuentos, escritor y compositor de canciones. Aunque no lo parezca, también componía canciones. Creo que es uno de los autores que pues son de esos que pueden hacer mil de cosas. El género de sus obras eran novelas de aventura y literatura gótica. Y sus obras más notables son Mi amor secuestrado, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, A Child's Garden of Verses y El príncipe Olm. Se le conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura, como La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es una de sus obras igual más destacadas. De hecho, varias de sus novelas y cuentos pues continúan siendo populares a pesar de que pues él ya no está. A pesar de su muerte, siguió siendo popular con sus obras. Y algunas de esas han sido adaptadas más de una vez en el cine y la televisión. Robert fue bautizado como Robert Lewis Balfour, pero cuando él tenía 20 años, su padre decidió cambiarle el nombre de Lewis por Louis, que es una versión francesa, ya que para evitar asociaciones con un político radical de igual nombre, no se conocen detalles, pues solo le cambió, ¿no? Los padres de Stevenson también eran de la religión presbiteriana. La madre sufría de salud, padecía de problemas respiratorios, la cual Stevenson también sufrió durante toda su vida. Y pues ya que el clima escocés de veranos frescos e inviernos lluviosos provocaban daño en la salud de estos dos. Y pues ellos en las mañanas se mantenían en la cama por órdenes de su médico. También fue una de las cosas por la cual se mudaron. Um, Sus padres lo llevaban a la iglesia a escuchar prédicas con historias como las de Caín y Abel, el libro de Daniel y el diluvio universal. Estas, si bien le asustaban, pero a la vez también como que le producían una extraña fascinación, al punto de que sus obras fueron fuertemente influidas por este tipo de experiencias infantiles tempranas, este tipo de ambiente. Entonces influyó mucho. En los años de su adolescencia acompañó a su padre en los viajes, la cual inspiró también en muchas de sus obras y están plasmadas en sus libros. Si pues conocen a este autor podrán notar que pues los viajes influyeron mucho en sus obras. Um, Después, cuando creció, pues ingresó a la Universidad de Edimburgo, donde estudió ingeniería náutica. Sin embargo, la elección pues fue más influencia de su padre que decisión del propio Stevenson, la cual pues fue abandonó la carrera porque era pues algo que no le gustaba y estudió derecho y en 1875 empezó a practicar la abogacía. Sin embargo, pues tampoco
brilló en ese campo, no brilló su carrera en ese campo porque él siempre tuvo ese interés que se centraba en el estudio de lenguas. Como que siempre le gustó esto de la literatura y las lenguas, ¿no? Fue en Suffolk donde se decidió la carrera literaria de Robert Stevenson. Conoció a Fanny Sitwell, de la cual estuvo platónicamente enamorado, y a Sidney Colvin, quienes le recomendaron a Leslie Stephen, padre de la escritora Virginia Woolf. Y bueno, pues ¿qué creen? Se une más a la lista de los tuberculosis. Empezaron los primeros síntomas de la enfermedad de la tuberculosis, y pues de ahí inició una serie de viajes por el continente. La salud de Stevenson se mejoró notablemente y escribió algunas de sus obras maestras: Catriona, Cuento de los mares del sur, y sobre todo una de sus ambiciosas novelas que quedó inacabada, ya que pues lo sorprendió su muerte, que se llama World of Hermison, en la cual se vuelve a los temas escoceses. Esta incorpora autobiografías. Bueno, y pues él muere el 3 de diciembre de 1894 de una hemorragia cerebral, justo una hora después de que terminara de dictar a Osborne en un párrafo de Graham Harrington. Pues después de esto, una hora después exactamente, él fallece de la hemorragia cerebral, que también pues influía lo de la tuberculosis. Era porque también Stevenson era conocido por su ficción por el alcohol, lo que le había complicado pues los problemas de salud que tenía. Su cuerpo fue enterrado en la misma isla en la cima del monte Baeva, donde en 1915 le acompañaron las cenizas de su mujer, llamada en su mano Aelele, que significa nube voladora. Bueno, y pues ahora voy a hablar un poco de su obra más destacada, más conocida, que es La Isla del Tesoro, en inglés llamada Treasure Island. Hola, pues voy a continuar con la exposición y ahora pues voy a hablar sobre la obra de Robert Stevenson, La Isla del Tesoro, que como bien sabemos es una novela de aventuras que fue publicada en Londres en 1883 como libro, y bueno, también fue inspirada pues para hacer cine, televisión, videojuegos, cómics. Y bueno, voy a darles como un, un, un resumen de esta obra, pues para que vean, para que les atraiga un poco y puedan leerla. Pueden ver las películas, también están bonitas, pero pues primero leer el libro, ¿no? Porque es lo que más lo hace más interesante. Bueno, pues cuenta la historia de Jim Hawkins. Es un joven hijo. Jim Hawkins es el joven hijo del dueño de la posada Admiral Benbow, cuya vida en la montaña bahía del Cerro Negro cambió a la llegada de un anciano rodeado de un halo de misterio. Después de varios días en la posada y bajo los efectos del ron, el moribundo anciano le confiesa que años atrás formó parte de una tripulación del capitán Flynn, un afamado pirata, y que en sus aposentos se encuentra un baúl con un contenido codiciado por muchos de sus antiguos camaradas y otros corsarios. Tras la repentina muerte del viejo bucanero, Jim se dirige a la habitación de este para ver qué contiene el baúl.
Lo que le encuentra será un viejo mapa de una isla remota, entre otros efectos personales cuyo valor se desconoce. Jim, que derrocha ingenio y coraje, se propone descubrir qué es lo que hay en esa isla. Y bueno, pues lo demás es historia. Ya lo demás ya les estaría contando todo y pues no, tienen que leerla, tienen que verlo, si así lo desean. Bueno, pues el ritmo de esta historia es tan dinámica como las peripecias de Jim, acompañado por el doctor Livesey y el señor Trelawney. Se embarcará en un viaje lleno de aventuras en el que se cruzará el afamado bucanero John Silver, antiguo miembro de la tripulación del Capitán Flynn, y el resto de bucaneras que contratarán para conducir a la española hasta la isla misteriosa. Con John Silver, Stevenson influyó en la imagen que actualmente tenemos del pirata, lisiado, hosco y con un loro en el hombro. Con esta novela, Robert Stevenson sentó las bases de las historias de aventuras. Con el paso de los años se ha convertido en un clásico para jóvenes y adultos, pero sobre todo para los amantes de las historias intrépidas y absorbentes como esta. También contaré otra de sus obras más destacadas. Como les mencioné, otra de sus obras más destacadas de Robert Stevenson, que bueno, para mí fue la más interesante, más que La Isla del Tesoro, es una de literatura gótica y es una novela publicada en 1886, un libro de terror e intriga en el que se pone de manifiesto un debate entre el bien y entre el mal. Su origen se debe a una pesadilla del propio autor, que pronto sobre papel lo convirtió en un clásico de literatura. Y pues para hacer una pesadilla creo que qué buena pesadilla, ¿no? Porque pues está muy buena y pues es una de sus obras más destacadas. Y para mí la más interesante. Voy a contar igual un resumen acerca de esta obra, que de verdad deberían de leerla, sí o sí, porque está muy, muy buena. Dice, era un invierno en 1884, en Londres, dos hombres, el señor Utterson y el señor Infield, caminaban por las calles de la ciudad. Al cruzar una calle, se topan con una puerta misteriosa. Infield decide narrar un suceso acontecido ahí mismo un tiempo atrás y el que él mismo presenció. Un hombre de extraño aspecto había pisado a una niña. Dice, ante esta situación, tanto el sujeto como la familia llegaron a un acuerdo para que lo sucedido no saliera de allí. El cheque que el hombre dio a la familia llevaba la firma del doctor Jekyll, y aunque en un principio Enfield confió en que el cheque fuera falso, resultó ser cierto. Más tarde, sorprendido por la historia, el señor Utterson, amigo y abogado de Jekyll, decide revisar el testamento de este. Para su sorpresa, Jekyll indica que deja todo al señor Hyde, tanto si muere o desaparece más de 3 años. Un tiempo después, Utterson recibe una invitación de Jekyll a través de una nota. Pronto, el hombre queda atónito al comprobar que la caligrafía de su amigo Jekyll es igual a la del sobre del señor Hyde. Después de unos días, Jekyll cierra las puertas de su casa y decide no recibir más visitas. Extrañado, Utterson se dirige a hablar con Lanyon, no sé si es Lanyon o Lanyon, que Lanyon es amigo de Jekyll,
pero este le pide que no le vuelva a hablar de Jekyll. A los pocos días, Lanyon muere y le deja un sobre al abogado en el que indica que su contenido debe ser abierto si Jekyll muere. Poco tiempo después, Poole, uno de los empleados de Jekyll, visita a Utterson y le muestra su preocupación por Jekyll, el cual lleva días encerrado y sospecha que haya sido asesinado. Después, cuando entra al laboratorio de Jekyll, descubren el cuerpo de Hyde tendido en el piso. Sin embargo, no encuentran el rastro de Jekyll. En la mesa había un sobre que confirma la muerte de Jekyll. Al pasar esto, Utterson va a su casa y abre los sobres que le dejó Lanyon con la idea de descifrar lo que sucede. En la carta, Lanyon explica cómo fue testigo de la transformación de Hyde en Jekyll. Después de que bebiera una pócima, después de que Hyde se transformara en Jekyll, pues se da cuenta, ¿no? El libro pues finaliza con la confesión de Henry Jekyll, el cual explica cómo descubrió la doble personalidad humana y concretamente Hyde la suya. Y pues de esto va como este pequeño resumen de esta obra, que para mí se me hace pues muy interesante, como sabemos que pues es gótica, ¿no? Es de terror, como el bien y el mal, la transformación humana y todo eso, que por medio de una pócima muy interesante. Pues bueno, esta fue mi exposición de Robert Louis Stevenson. Lewis, acuérdense que fue su nombre de nacimiento, pero después se lo cambiaron a Lewis. Entonces, Robert Louis Stevenson. Gracias.